Invitado por José Tinelli a reflexionar acerca de la vida de Belgrano, me puse a pensar qué podía decir yo y sobre todo qué podía decir de nuevo respecto de Belgrano. Así que se me ocurrió un poco recorrer los hitos que conforman su vida, viéndolo desde lo que sería mi mirada profesional, o viéndolo desde la perspectiva de la narración o de la perspectiva de la construcción de un guión. Lo primero que encontré es que se trata de un personaje con una capacidad intelectual superior, lo cual pone al límite la carga empática. Es un personaje que tiene la capacidad como para llevar adelante cualquier causa, casi podríamos considerarlo un superhéroe desde el punto de vista narrativo. Paralelamente es tal su capacidad que, combinada con su sentido de pertenencia, entiende la carga simbólica de los objetos y crea un emblema que identifica a todos sus pares. Ahí, digamos, pone en juego su capacidad. Hay un elemento que podría jugarse de manera narrativa porque es capaz de crear algo que identifica a todo su pueblo. Paralelamente tiene ese sentido de pertenencia muy marcado porque es un personaje que, habiendo sido formado en Europa, sin embargo, utiliza todo su conocimiento al servicio de una causa que tiene que ver con su tierra o que tiene que ver con el lugar donde nació. Eso, digamos, desde el punto de vista de punto de identificación, lleva al extremo cualquier posibilidad de sentirse identificado. Una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención de Belgrano fue esta posición un poco ingenua con respecto a la bandera, ¿no? O sea, el hecho, no ingenuo en el sentido de que no sabía lo que estaba haciendo, sino esa postura un poco voluntariosa, esa postura muy de, bueno, hagámoslo. Una postura que es reprimida, obviamente, por el gobierno central. Pero siempre me llamó la atención esa cuestión tan luminosa hoy y que sin embargo fue muy oscura en su momento. No fue un hecho como lo pensamos hoy. Esto me lleva a pensar un poco ese Belgrano ingenuo, ese Belgrano genuinamente patriota, que era capaz de, en un pueblo que no tenía demasiada significación en el momento como Rosario, armar una bandera, coserla y levantarla, izarla. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, mejor conocido como Manuel Belgrano, fue un abogado, político y militar. Fue recordado además por ser el creador de la bandera nacional y el general que consolidó la independencia con sus victorias en las batallas de Tucumán y Salta. Pero esto es, de alguna manera, la mayoría conoce. Es tan corta y tan larga, a la vez su vida, sus apenas 50 años, de los cuales 35 y pico se dedicó a luchar por la independencia de nuestro país. Ahora sabremos algunas anécdotas de su fervorosa vida. Bueno, como anécdotas de Belgrano hay muchas, realmente. También hay un amigo que se llama José Celedonio Balbín, que era muy amigo de Belgrano, y que lo pinta primero físicamente. Dice que Belgrano era de regular estatura, pelo rubio, nariz fina, color muy blanco, algo rosado, sin barba. Tenía una fístula bajo sus ojos, pero digamos que no lo afectaba, era imperceptible. Su cara era más bien de alemán que de porteño. Ahora sí, no se lo podía acompañar por la calle porque él corría en vez de caminar. No dormía más de 2 o 3 horas y a la madrugada salía montado a caballo para observar al ejército. Esa era una de sus anécdotas. Con respecto a la creación de la bandera, eso es significativo porque
Hay que aclarar que Belgrano no se inspiró en los colores del cielo para crear bandera como lo enseñan por ahí en algunos manuales de historia argentina. Conviene citar sus propias palabras, siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé a ser blanca y celeste, conforme a los colores de la escarapela. Él había mandado una carta al triunvirato pidiéndole permiso, la carta no llegaba. Y bueno, a su vez, esta fue tomada de la cucarda del cuerpo de patricios, que fue inspirada por la enseña de los Borbones, que a su vez fue tomada por los colores del manto y los vestidos de la Virgen. Después de la derrota de Vilcapugio en la batalla de Ayohuma del 14 de noviembre, y pese al consejo contrario de sus oficiales de no presentar batalla, no atinó a ocultar la disposición de sus tropas, lo que permitió que Pezuela lo atacara con seguridad cambiando de frente. Fue una segunda completa victoria realista. En esta batalla se destaca una mujer desde hace años, la Liberta María Remedios del Valle, que como cientos de mujeres anónimas defendió la patria en los campos de batalla. Belgrano la reconoce nombrándola capitana. ¿Qué significa para nosotros Manuel Belgrano? ¿Conocemos sus fortalezas, sus debilidades? Sabemos que desde muy chico le gustaba leer y que a la edad de 16 años viajó con su hermano a Europa para poder estudiar. Manuel Belgrano era un criollo con ascendencia italiana, hijo de un comerciante genovés radicado en Buenos Aires, don Domingo Belgrano Peri, y cuya madre era María Josefa González Casero. Él estudió latín, filosofía y teología en el Real Colegio de San Carlos y luego en las universidades de Valladolid y de Salamanca se recibió de bachiller. Fue tal el prestigio, el éxito que logró, que obtuvo un permiso del Papa Pío VI para poder leer toda la bibliografía prohibida, incluso aquella que era considerada herética, por supuesto con la idea de que Belgrano los criticaba. Sin embargo, Belgrano se vio atraído por las ideas de Voltaire, de Rousseau y de otros pensadores, a tal punto que fue influenciado por estos ideales revolucionarios de estos pensadores de fines del siglo XVIII. Se cumplen 200 años de la muerte del general Belgrano y para mí es un honor y me llena de orgullo poder contarles una historia acerca de lo que fue la vida de este gran prócer. Elegí como tema la batalla de Salta porque creo que en esa batalla se refleja cómo era en verdad la vida de Manuel Belgrano. Vamos un poquito a la historia. Todo comienza con el ejército del norte, después de la batalla de Huaqui, donde el ejército patriota sufre una dura derrota, quedando un ejército enfermo, muy maltrecho, con muy poco armamento, y el triunvirato decide darle el mando al general Belgrano. La duda que tengo es acerca si el triunvirato confiaba mucho en Belgrano o si realmente no lo quería para nada, porque darle un ejército en esas condiciones a alguien que no tenía formación militar de carrera era realmente raro. Pero me quiero inclinar porque confiaba mucho en él. Belgrano, como puede, logra recomponer las filas, arma el ejército y había grandes problemas en esa época, sobre todo en el Alto Perú. El Alto Perú comprendía las zonas de Perú y Bolivia. Y el ejército realista venía avanzando hacia estas tierras, entonces el triunvirato le da órdenes a Belgrano para que se replegue hacia Córdoba. Belgrano no acepta esta orden y decide presentar batalla, primero en Tucumán y después en Salta. En la batalla de Salta, precisamente, Belgrano se encontraba muy enfermo. Él estaba dirigiendo la batalla desde una carreta, vomitando sangre, y por momentos hasta perdía la conciencia. Le costaba muchísimo mantenerse en pie. Como pudo, se levantó, se subió a un caballo y fue al campo de batalla. Esa batalla la ganó Belgrano. Y realmente marcó una serie de hechos importantísimos.
La batalla de Salta ocurrió un 20 de febrero de 1813 y Belgrano enfrenta al brigadier Pío Tristán, persona que él conocía porque habían estudiado Derecho los dos en la Universidad de Salamanca. Fue victoria para las fuerzas patriotas y tuvo un significado importantísimo esa victoria. Primero, fue crucial para poder recuperar territorio en el Alto Perú. Después, podemos decir que fue la primera vez que se enarboló la bandera argentina con los colores celeste y blanco, bandera que era rechazada por el gobierno, pero que luego tuvieron que aceptar, motivado por las victorias. Fue la primera y única vez que un ejército invasor se rinde en pleno campo de batalla. Ahora vamos a los gestos que tuvo Belgrano en esta batalla. En el momento de la rendición, el brigadier Pío Tristán entrega, como correspondía, el sable al vencedor, lo que Belgrano rechaza, y por el contrario, él le da un abrazo y le dice que le va a perdonar la vida a él y a los 3.000 prisioneros que habían tomado, bajo juramento de que nunca más volvieran a presentar lucha contra las fuerzas patrias. Esto en realidad no se cumplió porque el arzobispo de Charcas y el obispo de Salta dijeron que Dios no puede aceptar juramento con los herejes. El que sí respetó el juramento fue Pío Tristán, donde nunca más se volvió a enfrentar. Otro gesto fue la actitud con los muertos en batalla. Belgrano hizo que tanto las fuerzas patriotas que habían muerto en combate como las realistas se enterraran todos juntos en fosas comunes. Hizo construir una cruz de madera donde decía vencedores y vencidos. Y lo más importante es que la asamblea del año 13, a raíz de estas resonantes victorias que tuvo Belgrano, lo premió con un sable de oro, el cual Belgrano rechazó por cómo vivió, por cómo murió, por su humildad, por su nobleza y su grandeza. Mi más sentido respeto a ese gran prócer que dio este país. Manuel Belgrano, reacio a los premios. Cuando la Asamblea Constituyente votó a su favor un premio de 40.000 pesos en fincas del Estado, enterado de esa decisión, Belgrano le responde: he creído propio de mi honor y de los deseos que me inflaman por la prosperidad de mi patria, destinar los expresados 40.000 pesos para la dotación de 4 escuelas públicas de primeras letras en que se enseña a leer y escribir la aritmética, la doctrina cristiana, los primeros rudimentos de los derechos del hombre en la sociedad. Manuel Belgrano. Paralelamente, ya desde el punto de vista de la acción, del recorrido del héroe, podemos decir que Belgrano es un personaje que tiene tal valentía que, no siendo soldado, se suma al ejército para defender su causa, y que además es tal su autonomía de decisión que se enfrenta al poder central y lo desobedece en pos de llevar a cabo los ideales que cree que son necesarios para su patria. Belgrano de alguna manera también reúne condiciones que a la vista de nuestros días son sumamente significativas. Está del lado de los débiles. O sea, Belgrano crea escuelas pensando en la niñez, defiende la causa de los pueblos originarios, los derechos de los pueblos originarios, y es tan feminista que es capaz de convocar a mujeres como capitanas de su ejército, tal el caso de Juana Zurduy. Así que de alguna manera es también un pionero con el cual es muy difícil no identificarse. En estos tiempos en que se realizaban batallas casi una tras otra, Belgrano sufrió muchas enfermedades. Según dicen algunos historiadores, aprendió medicina naturista y cuando se reunió con San Martín, le ofreció grasa de suri para las hinchazones, manzanilla también, ungüentos y remedios caseros para los pulmones. Belgrano llegó a Buenos Aires
en plena anarquía del año 20. Ya seriamente enfermo de hidropesía, Belgrano no la estaba pasando muy bien. Esta misma enfermedad lo llevó a la muerte el 20 de junio de 1820. En su lecho final, en su lecho de muerte, examinado por el médico escocés Joseph Redhead, que lo atendió en su casa, al no poder pagarle por sus servicios, porque en ese momento Belgrano estaba sumido en su máxima pobreza. Belgrano no la estaba pasando muy bien, y él había asumido ese momento por el que pasaba. Entonces Belgrano quiso darle, escuchen esto, quiso darle un reloj como pago, y ante la negativa del médico, ante la negativa del galeno para cobrarle, Belgrano tomó su mano, puso su reloj dentro de ella y así le agradeció por sus servicios. Imagínense en ese momento Belgrano y el galeno. Se trataba de un reloj de bolsillo, cadena, de oro y esmalte que el rey Jorge III de Inglaterra había obsequiado a Belgrano en algún momento. Una de las últimas frases de Belgrano fue de esperanza, a pesar de los malos momentos que pasaba tanto él como su patria. Escuchen esto que dijo Belgrano: solo me consuela el convencimiento en que estoy de quien, siendo nuestra revolución obra de Dios, Él es quien la ha de llevar hasta el fin, manifestándonos que toda nuestra gratitud la debemos convertir a su divina majestad y de ningún modo a hombre alguno. Manuel Belgrano dijo estas palabras en su lecho de muerte. Como colofón de todo esto, bueno, muere pobre, muere joven, con apenas 50 años, muere olvidado, o sea que también tiene esa cosa, esa carga, si se quiere, un tanto tanguera, que a nosotros nos sirve mucho para vernos representados. Y sobre todo esto de que muere en la pobreza al punto tal de que debe pagar al médico que lo atiende con un diente de oro, un diente de oro propio, digamos. Bueno, dicho todo esto, que sirve de alguna manera de síntesis y de lo que podría significar Belgrano como un personaje de ficción, o sea que de alguna manera Belgrano reúne todas las condiciones para atravesar el recorrido del héroe, de lo que propone Joseph Campbell. Podríamos decir de que afortunadamente la realidad siempre supera a la ficción, y que nosotros tenemos un héroe que fue de carne y hueso, que nos representa del modo que acabamos de ver, y bueno, de alguna manera merece, sobre todo a 200 años de su muerte, merece que lo sigamos recordando y que sigamos tomando ese ejemplo como elemento para abordar nuestra realidad. Es un prócer que a mí siempre me atrajo como personaje. Una persona enferma, una persona muy debilitada, y sin embargo un tipo que se calzaba su uniforme verde y le metía para adelante. O sea, eso creo que es casi una metáfora de la Argentina. Otra cuestión para mencionar es que todos los 20 de junio se recuerda a Manuel Belgrano, se repite su nombre y se cuenta su historia. Sin lugar a dudas que es imprescindible hacerlo, porque fue un hombre de ideas potentes y un fuerte compromiso con la independencia. Pero todos los 20 de junio se olvida de alguna manera el nombre de María Catalina Echavarría, la responsable de confeccionar aquel primer paño celeste y blanco. La verdad que Catalina era hija de inmigrantes vascos. Conoció a Belgrano por medio de su hermano, Vicente Anastasio Echavarría, un hombre de activa participación política en esa época. En 1812 los Echavarría hospedaron a Belgrano en su casa y en la entonces Villa de Rosario, donde había llegado para inaugurar un pequeño fuerte para contener el avance de los realistas, ¿no? Bueno, ante la necesidad de contar con un símbolo distintivo para sus tropas, Belgrano le pidió a María Catalina que confeccionara la primera bandera nacional blanca y celeste
con hilos dorados, conforme a los colores de la escarapela. El trabajo le demandó 5 días y lo realizó con la colaboración de 2 vecinas cuyos nombres, una vez más, han quedado en el olvido. Lamentablemente, María Catalina Echevarría no solo confeccionó la enseña patria, también asistió a la ceremonia de jura a orillas del Paraná, a pesar de que no era común que las mujeres participaran en ceremonias militares, ¿no? De esta manera ingresó en la historia, aunque año tras año se insta en olvidar su nombre, ¿eh? Así que María Catalina Echevarría, la primera mujer que confeccionó la bandera pedida por Belgrano. Manuel Belgrano es una figura emblemática en nuestro país y sobre todo en nuestra ciudad. Fue un adelantado a su tiempo, no solo en su discurso, sino también en sus acciones. Fue quien promovió la educación para todos los ciudadanos, habló de la mujer como un sujeto de derecho y pensó que debía asistir a una escuela gratuita y obligatoria, donde también incluía a los desposeídos, a los huérfanos. Me parece notable en Manuel Belgrano la capacidad para acompañar cada crítica con una idea o una propuesta superadora. De hecho, consideró que la educación, junto con la economía, la industria y el comercio, son los que pueden apoyar y construir una nación. A finales del 1700, 100 años antes de la educación, de la Ley de Educación Nacional, de nuestra primera ley, él formuló que las escuelas debían ser gratuitas y que los jueces debían obligar a los padres a asistir a sus hijos a las escuelas. Creó la Escuela de Náutica, de Geometría, y consideraba que todos los profesionales que allí asistieran debían conocer, por ejemplo, el arte del dibujo para poder entender su misma profesión. Creo que es necesario romper con la cristalización de los próceres, en este caso de Belgrano, para poder comprender su vida individual, pero mucho más también su vida colectiva, y a partir de la vida cotidiana de este prócer, ver de qué manera nosotros podemos tomar sus valores para construir una nación y una ciudad en la que queremos vivir. Hola, soy Elisa Caballero Rossi, directora de Villa Hortensia. Nos sumamos a los festejos del 20 de junio recordando a Manuel Belgrano, su legado, tanto como creador de la bandera, que es nuestro gran símbolo de unión patria, pero también volviendo a todos sus valores. Es una persona que fue revolucionaria para su época en sus ideas, en sus ideales, alguien que pensaba que la educación era el motor de la modernización, que no se puede pensar un proyecto de país sin pensar en su sector productivo, en su economía, en su industria, alguien que bregó por los derechos de los pueblos originarios y también por la igualdad entre los hombres y las mujeres, algo que para su tiempo era impensado. Consideramos que volver a Belgrano es poder pensar hoy una Rosario de cara al futuro con los valores más firmes y más leales para nuestro futuro. Arriba Rosario, arriba Belgrano. Somos rosarinos, eso ya es bastante, ¿no?, para una definición de corresponder a una sociedad cercana a la bandera, al Manu Belgrano y al monumento. Son 3 íconos que nos definen, ¿no?, como rosarinos, como seres de un espacio donde empezó a gestarse la idea de nación. El Manu viene para acá, camino al norte, ¿no?, y la clava, ¿no?, enarbora la bandera y dice, es por acá. Y así se define junto a 2 baterías que con 2 nombres que meten miedito, libertad e independencia. Y bueno, además de haber estudiado, ser un intelectual, ¿no?, con una prodigiosa cabeza para pensar una sociedad distinta en un espacio territorial que alumbraba una nueva manera de entender la fraternidad, ¿no?, la unión de los pueblos, incluidos los originarios. Bueno, el Manu tenía intelectualmente, ¿no?, una definición tremenda de lo que podría haber sido esta sociedad. Con estas 2 baterías y con la bandera, él después parte y cuando vuelve sigue siendo el mismo hombre que ilusionó a sus soldados, ¿no?, a quienes lo acompañaban, y entregó todo lo que tenía.
De manera que hablar de él es hablar de lo mejor de un argentino que se esperanza en identificarse con alguien. Creo que el Manu tiene eso, ¿no? Difícilmente alguien opine distinto, ¿no? Así que bueno, y nosotros con nuestra mínima experiencia, hace 22 años, ¿no?, que arrancamos con 1 metro para volver a empezar, que era una manera de recordarlo, de honrarlo, sentirlo, ¿no? El Manu Belgrano lo hemos bajado del bronce, del mástil, y quedó aquí a la altura de la mano de los pibes, del alma de los pibes, acompañado por sus docentes, en el patio de cada escuela, con los padres, con los abuelos, en su barrio, en cada localidad, tanto en Rosario como en cada localidad argentina, aún los argentinos en el exterior, todos han sentido y sienten que se corresponden en cada retazo a una identidad mínima en algunos casos y colectiva en otros, ¿no? Cada retazo simboliza un individuo o un grupo. Ahora, entre todos juntos, cosido, que eso hicimos a partir del año 99, volver a cosernos como sociedad, íbamos camino al 2001 cuando empezamos. No lo sabíamos, ¿no? Ocurrió. Fue un emergente de un momento histórico y social determinado. Bueno, alto en el cielo con los pibes y los jóvenes en particular, con mucha alegría, con mucho orgullo, con mucha identidad, con mucho respeto, ¿no? A pesar de que uno le pone todo el humor posible como para que la carga emocional no sea tan fuerte, porque no es sencillo, ¿no? Uno ha transitado todos estos 22 años de la mano de mucha gente maravillosa y que ha creado algo bellísimo, que fue la bandera más grande y unida del mundo. No para ganarle a ninguna, porque nunca fue una competencia, sí por el amor que se le dispensa y para que entren todos. Alta en el cielo ha tratado de igualar. Eso ha logrado quien la llevaba, ¿no? Quien la despliega, quien la cose, siente que es igual el intelectual, el analfabeto, el rico, el pobre, el alto, el bajo, el de adentro, el de afuera, aún los extranjeros, que también la han portado y la han cosido, porque es un acto de hermandad. De manera que de una figura como el Manu Belgrano, con una creación tremenda, como es la bandera, ¿no? Esa que todos los días está en los patios de las escuelas y acompaña a los hijos, ¿no?, de todos en este sueño colectivo y en esta manera, por ejemplo, ¿no?, que se tiene aquí en particular de permitirle a los pibes prometerle a la bandera, ¿no?, aún en esta situación de pandemia, es hermoso. Así que en esta oportunidad que tienen todos los padres y los adultos de ver en sus hijos esa promesa que le devuelve un acto, una mínima porción de esperanza, uno vuelve a ilusionarse como siempre, ¿verdad? Así que bueno, en este recuerdo que tenemos para el Manu, junto con Alta en el Cielo, honramos su memoria y estamos más que agradecidos a su figura y a todo lo que hizo por habernos soñado. Y si nosotros somos su sueño, la verdad, ha sido bellísimo. Uno de los mejores, no sé si el padre, como él bien dijo, pero uno de sus mejores hijos. De la patria, sin duda. Gracias, Manu.